Paloma cerró la puerta tras de sí, y enseguida sintió el olor a vajilla sin lavar. Había platos apilados en el fregadero con los restos secos de la cena de la noche anterior, y migas de pan y manchas pegajosas de café derramados sobre la mesa. Había sido un día duro en el colegio. Los niños de primero no podían concentrarse en la clase de matemáticas. El pequeño Juanito había llorado todo el día porque se había olvidado el cuaderno en casa, y Lucía se había peleado con Carlos por un lápiz. Rodolfo, el director, había estado todo el día con cara de mala leche, metiéndose con cualquier cosa, quejándose de la falta de libros de texto y exigiendo informes que nadie había leído. Paloma se quitó los zapatos negros gastados en el umbral de la puerta y se frotó los pies cansados. Tenía 28 años y se sentía 10 más vieja. Se oyó un fuerte resoplido en el salón mientras Eulalio miraba el fútbol en un viejo sillón de cuero que debería haber tirado hace tiempo. Había una botella de cerveza medio vacía en el reposabrazos y otras dos vacías tiradas en el suelo a su lado, junto con cáscaras de semillas y servilletas arrugadas. El cenicero de la mesita rebosaba de colillas. Eulalio fumaba un cigarrillo tras otro cuando estaba nervioso o cuando su equipo perdía. Paloma entró en silencio en la cocina y se remangó la blusa. Primero los platos, luego la cena, después la colada. Esa había sido su vida durante los últimos 5 años de matrimonio. Trozos de carne grasienta y pan empapado flotaban en el fregadero. Eulalio nunca tiraba las sobras, solo dejaba los platos como estaban, y allí se quedaban hasta que Paloma los lavaba. A veces las sobras empezaban a oler, sobre todo en verano, pero a su marido no le importaba. «Para eso es mi mujer», le decía si ella intentaba resentirse. «Paloma», gritó Eulalio sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Dónde está mi cena? Llevo toda la mañana en la granja arreglando el tractor y ni siquiera puedo comer en condiciones en casa». Encendió el agua caliente y empezó a restregar el barro seco de los platos. La grasa no salía, tenía que frotar con fuerza con una esponja, y ya casi no quedaba detergente. Tuvo que recordarse a sí misma que tenía que comprar uno nuevo. El menaje era caro en la tienda y el presupuesto familiar se resquebrajaba. El sueldo de Paloma era escaso y Eulalio recibía pagos irregulares. A veces el dueño de la finca retrasaba los pagos un mes o más. «Acabo de llegar del trabajo», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Al menos déjame cambiarme y asearme. ¿Qué haces ahí?» Eulalio se levantó de la silla y se dirigió a la cocina con una botella en la mano. La cerveza que contenía gorgoteaba a cada paso. «¿Jugando todo el día con tus mocosos?» «No es trabajo, es entretenimiento. Llevo todo el día arreglando el tractor. Tengo las manos llenas de aceite hasta los codos. Me duele la espalda de estar tumbado debajo de la máquina». Paloma puso el plato lavado en el tendedero y se volvió hacia su marido. Eulalio estaba en la puerta, ancho de hombros, con el pelo corto y rasgos faciales toscos. Tenía la camisa manchada de aceite de máquina y sudor, y los pantalones rotos por la rodilla. Una vez, 7 años atrás, le había parecido atractivo. Su mirada segura, sus manos fuertes, su forma de hablar como si todo el mundo debiera obedecerle. La había cortejado durante 3 meses, llevándole flores, llevándola al cine, diciéndole que era la chica más guapa de la ciudad. Entonces le pareció que se casaba con un hombre de verdad que la protegería de toda adversidad. Ahora esas mismas cualidades la irritaban hasta los dientes. «Yo también estoy cansada», repitió, quitándose la salsa seca del tenedor. «Y yo también necesito descansar. Hoy he tenido 6 clases, más una tutoría extra para los niños que iban retrasados, y una reunión de padres y profesores». Eulalio sonrió y bebió un largo sorbo de cerveza. La espuma se le quedó en los labios sin afeitar. ¿Cansado? ¿Cansado de qué? ¿De decirles a los niños lo que es 2 más 2? Se acercó y Paloma sintió el olor familiar del sudor, el aceite de las máquinas y la cerveza barata. Sentada en un aula cálida, en una silla mullida, los niños te llaman tía Paloma. Es precioso. Te diré lo que es la verdadera fatiga. Es cuando llevas trasteando con esa vieja ruina desde las 6 de la mañana, averiándose en un sitio nuevo cada día. Pistón atascado, radiador goteando, lo que sea. Y todo a mano, sin elevadores ni herramientas adecuadas. Y aquí estoy yo cocinando, lavando, limpiando. Le interrumpió Paloma, sintiendo cómo le hervía la rabia por dentro. Y trabajo a jornada completa, por cierto. Me pagan, pago mis impuestos.
No como algunos que reciben dinero en un sobre y no dan ni un céntimo al Estado. ¿Sueldo? Eulalio se echó a reír, derramando su cerveza por el suelo. ¿Qué sueldo? Recibes una miseria. Ni siquiera puedes comprar el pan de una semana con tu sueldo de maestro. Yo soy el que trae dinero de verdad a casa, el que da de comer a mi familia y paga el alquiler. Paloma soltó la esponja y se volvió completamente hacia su marido. En sus pequeños ojos bailaban luces malignas, y ella conocía esa mirada. Antes de la tormenta, Eulalio siempre se volvía especialmente sarcástico y regañón. Buscaba un motivo para escandalizarla, para estallar y demostrarle quién mandaba. Sí, ganas más dinero, dijo despacio, intentando no levantar la voz. Pero eso no significa que puedas hablarme como a una sirvienta. Yo también soy un ser humano, también tengo sentimientos, y tengo derecho a descansar después de un día de trabajo. ¿Sentimientos? Eulalio puso la botella sobre la mesa con tal fuerza que la cerveza salpicó en todas direcciones, golpeando la pared y el suelo. ¿Qué sentimientos? Eres mi mujer, y punto. Tu trabajo es mantener la casa en orden y alimentar a tu marido. No hablar de sentimientos y derechos. ¿Deber? Paloma sintió que las mejillas le ardían de indignación. Y tu deber, al menos, ayudarme de vez en cuando. Lavar los platos, por ejemplo. O al menos limpiar lo que ensucias. Mira en lo que has convertido la casa. Colillas, botellas de cerveza, suciedad por todas partes. Estoy trabajando, gritó Eulalio, agitando los brazos. Gano dinero. ¿Y tú qué haces? Lloriqueando de la mañana a la noche, quejándote de que estás cansado. Tu vida es como el paraíso comparada con la mía. ¿Una vida como el paraíso? Paloma no pudo soportarlo y levantó la voz. ¿Hablas en serio? Me levanto a las 6 de la mañana. Te preparo el desayuno. Me voy a trabajar. Todo el día con los niños. Luego vuelvo a casa. Y hay un desastre, los platos sucios. Tú con una cerveza delante de la tele. Así todos los días, 7 días a la semana. El golpe le dio en la mejilla izquierda tan de repente y con tanta fuerza que ni siquiera tuvo tiempo de apartar la mirada. La palmada resonó en la pequeña cocina, y el sabor salado de la sangre le llegó inmediatamente a la boca. Paloma se agarró la mejilla con ambas manos y miró a su marido con los ojos desorbitados. Esto no había ocurrido nunca. Eulalio había gritado, tirado cosas, dado portazos, pero nunca le había levantado la mano. Recuerda de una vez por todas, dijo Eulalio, cerniéndose sobre ella con su enorme cuerpo. Tenía la cara contorsionada por la ira y se le veían las venas en la frente. En esta casa manda el hombre. Yo soy el que toma las decisiones. Yo soy el que obedece. Y tu trabajo es cerrar la boca y hacer lo que se te dice. ¿Entendido? Paloma se llevó la mano a la mejilla encendida, incapaz de pronunciar palabra. Tenía el interior del labio partido contra los dientes, y notaba cómo la sangre se deslizaba lentamente por su barbilla. Las lágrimas acudieron a su garganta, pero se contuvo. Llorar delante de Eulalio era como mostrar debilidad, y la debilidad era algo que él detestaba y despreciaba. He preguntado, ¿lo entiendes? Repitió él apretando los puños. Lo entiendo, susurró Paloma sin levantar la mirada. Muy bien, ahora prepara la cena. En media hora estará todo en la mesa. En ese momento llamaron a la puerta. Corto, seguro, familiar. 3 golpes, una pausa, 3 más. Solo el padre de Eulalio llamaba así. Son mis padres, gruñó Eulalio, saliendo al pasillo. Me dijeron que vendrían esta noche. Arregla rápidamente la cara y sonríe. Y que no se den cuenta de nada. Paloma oyó voces en el pasillo y se acercó rápidamente al espejo que había sobre el lavabo. El reflejo era horrible. Tenía la mejilla izquierda de un rojo abrasador, el labio inferior hinchado, y una gota de sangre se le había secado en la comisura de los labios. Se lavó rápidamente la sangre con agua fría y trató de alisarse el pelo revuelto. En media hora, tal vez la hinchazón bajaría un poco. Feliciano y Clementina venían todas las semanas, normalmente sin avisar, y cada vez Paloma se sentía como una acusada ante un tribunal estricto. Su suegro era un calco de su hijo, igual de brusco, directo, de mano dura y acostumbrado a decir lo que pensaba sin importarle mucho los sentimientos de los demás. Y la suegra sabía dejar claro con una mirada que su nuera no era de su agrado
y que nunca sería digna de su preciado hijo. ¡Paloma!, gritó Clementina desde el pasillo con su voz sonora. «Sal a saludar como es debido». Paloma se secó las manos en una toalla, se ajustó la blusa y salió al salón. Feliciano ya estaba sentado en el sillón favorito de Eulalio, con la pierna sobre la pata, y Clementina miraba críticamente el polvo de la mesa de centro y el televisor. «Buenas noches», dijo Paloma, intentando sonreír con naturalidad. «Buenas noches», dijo Feliciano, «pero la casa parece desordenada. Eulalio, hijo, ¿por qué no subes a tu mujer? Un hombre llega del trabajo y la casa está hecha un desastre». Clementina dirigió a su nuera una mirada crítica de pies a cabeza. Mujer menuda y corpulenta, con el pelo canoso recogido en un apretado moño, siempre vestía con rigor y pulcritud. Hoy llevaba un vestido azul oscuro hasta la rodilla, zapatos negros de tacón bajo y unos pequeños pendientes de oro, regalo de su difunta suegra. Clementine estaba orgullosa de que su casa estuviera siempre en perfecto orden, de que la comida se cocinara a la hora prevista y de que su marido nunca necesitara nada. «¿Qué te pasa en la cara?», preguntó entrecerrando los ojos y mirando a Paloma como a una mercancía en el mercado. «Tienes la mejilla roja y el labio hinchado. ¿Qué te pasa?» «Es que hoy me he caído en el colegio», mintió Paloma, intentando no mirar en dirección a su marido. «Tropecé en los escalones de la entrada. El hielo no se había derretido desde esta mañana». «Es incómodo», sacudió Clementina la cabeza. «A tu edad deberías andar con cuidado. Si no, como una abuela vieja, tropezarías». Eulalio lanzó una rápida mirada de advertencia a su mujer, pero no dijo nada. Feliciano gruñó, cogió el mando a distancia y cambió de canal. «¿Ponéis el fútbol?», se volvió hacia su hijo. «Quiero ver cómo juega hoy nuestro equipo. Dicen que el nuevo delantero no es malo». «Claro, papá. Buscaremos un deporte». Mientras los hombres se acomodaban frente al televisor, hojeando los canales y comentando las noticias futbolísticas, Clementine recorrió la casa sin prisa, revisando cada rincón. Miró en el dormitorio, revisó el baño y luego se dirigió a la cocina. Paloma la siguió obedientemente, sabiendo que la inspección estaba a punto de comenzar. «Paloma», le llamó su suegra, deteniéndose junto al fregadero. «Ven aquí y echa un vistazo». La nuera se acercó. Clementina señaló con el dedo los platos sucios. «¿Lo ves? Hay todo un fregadero lleno de platos sin lavar. ¿Cómo puedes ser tan vago? Mi Eulalio trabaja como un demonio de la mañana a la noche. Llega a casa cansado y hambriento, y en casa ni siquiera puede comer como es debido. ¡Qué vergüenza! Acabo de empezar a lavar», explicó Paloma en voz baja. «Acabo de llegar del trabajo. Ni siquiera me ha dado tiempo a desnudarme». «¿Del trabajo?», Clementina resopló y sacudió la cabeza. «La guardería no es trabajo, querida. Jugó con los niños, les leyó un cuento y se fue a casa. Una mujer de verdad debería mantener la casa en orden, al marido para crear un ambiente acogedor, no a los hijos de los demás para hacer de canguro por un penique. Aquí estoy a su edad, ya criado 3 hijos. Mi marido todos los días la cena caliente a las 2 en punto poner sobre la mesa, almidonar y planchar la ropa. Y ni una sola vez se quejó de estar cansado». Paloma permaneció con los ojos bajos y escuchó la conocida conferencia. Clementine la leía todas las semanas, a veces repitiendo textualmente las mismas frases. Era inútil discutir. La suegra siempre encontraba la manera de poner a su nuera en su sitio y demostrar que las mujeres modernas son perezosas y malcriadas. «Y una cosa más», continuó Clementina, bajando la voz a un tono confidencial. «He oído que Eulalio y tú os habéis peleado últimamente. Mi vecina Remedios me dijo ayer que se oyen voces hasta en la calle. ¿Qué es este escándalo?» «No nos estamos peleando», intentó argumentar Paloma, pero su voz sonaba insegura. «No me interrumpas», la interrumpió bruscamente Clementina. «Una buena esposa no interrumpe a su marido. Una buena esposa sabe cuál es su lugar y nunca le levanta la voz a su marido. Pero últimamente estás un poco despistada. Luego se refiere a su trabajo. Luego cansado, luego otras historias». Desde el salón se oyeron fuertes vítores. Alguien había marcado un gol. Eulalio y Feliciano comentaban alegremente el partido. Sus voces sonaban alegres y relajadas. Paloma, de pie en la cocina junto a su suegra, se sentía como una niña delincuente a la que un estricto profesor reprende por mal comportamiento.
El marido es el cabeza de familia, continuó Clementina admonitoria, arreglándose el pelo. Siempre ha sido así. Nuestras madres y abuelas nos lo legaron. El hombre trabaja, gana dinero, toma decisiones, y la mujer lleva la casa, da a luz a los hijos y apoya a su marido en todo. Y sin discusiones, sin peleas, sin por qué y por qué no. La obediencia y el respeto son la base de un matrimonio fuerte. ¿Y si el marido actúa injustamente?, preguntó Paloma muy tranquila, llevándose la mano a la mejilla dolorida. Si él daña a su mujer, injustamente, Clementina entornó los ojos y miró a su nuera con atención. ¿Quién te ha dicho que la vida tiene que ser justa? Un hombre tiene todo el derecho a educar a su mujer si ella es inconsciente y se comporta de forma inadecuada. Feliciano también me educó a mí, cuando era joven y estúpida. Mostré mi temperamento, discutí, y tenía razón, fui una buena esposa. Paloma levantó los ojos y miró a su suegra con asombro. ¿De verdad pensaba eso esta mujer? ¿De verdad cree que es normal que un hombre pueda pegar a una mujer por unas palabras no deseadas? Pero podéis hablar, explicaros el uno al otro. Intentó de nuevo. Buscar compromisos. Deja de hacerte la lista. La cortó Clementine con dureza. Transigir, hablar, son tonterías de nuevo cuño. Antes las mujeres sabían cuál era su lugar y eran felices. Y ahora todo el mundo quiere igualdad, derechos de algún tipo. ¿Y cuál es el resultado? Divorcios, niños sin padre, mujeres solas. Es mejor como antes. Mejor cocinar una cena adecuada. Los hombres tienen hambre y tú estás filosofando. Los padres de Eulalio no se fueron hasta las 11:30 de la noche. Feliciano le habló largo rato a su hijo del nuevo cultivador, que iba a comprar el dueño de la finca, y Clementina hasta el último momento encontró en la casa defectos y carencias. Tras acompañarlos hasta la puerta, Eulalio se fue directamente al dormitorio, sin despedirse siquiera de su mujer. Paloma recogió la mesa, fregó los platos, barrió el suelo y solo después se fue a la cama. Permaneció largo rato tumbada junto a los ronquidos de su marido, escuchando sus mocos y gruñidos, y pensando en lo que había pasado esta noche. Aún le dolía la mejilla, y cada vez que se la tocaba con la lengua, notaba el sabor salobre de la sangre seca. También tenía el labio hinchado y dolorido. Probablemente por la mañana tendría un moratón oscuro y visible que ningún maquillaje podría ocultar. ¿Qué les dirá a los niños? ¿Qué dirá a sus colegas? ¿Volverá a mentir sobre la caída y la vergüenza? ¿Y cuántas mentiras más tendrá que contar si Eulalio decide que está bien educar físicamente a su mujer? Por la mañana, mientras se preparaba para ir al colegio, permaneció largo rato frente al espejo del baño, intentando cubrir el moratón con una gruesa capa de base de maquillaje. La mancha morada oscura seguía viéndose a través del maquillaje, sobre todo a plena luz. La hinchazón tampoco desaparecía. Tendría que responder a preguntas e inventar explicaciones plausibles durante todo el día. Dorotea la esperaba en la sala de profesores, como de costumbre, con 2 tazas de café caliente y una bolsa de papel con bollos recién salidos de la panadería. Su amiga entraba a trabajar a las 6 de la mañana, cuando había que calentar los hornos y preparar la primera hornada de pan, y siempre tenía tiempo para visitar a Paloma antes de que empezaran las clases. Eran amigas desde hacía más de 10 años, desde que Paloma había llegado al pueblo como maestra. «Cielo santo», jadeó Dorotea al ver la cara de su amiga. «¿Qué te ha pasado? Tienes un aspecto horrible». «Me caí ayer en la cocina de casa», contestó Paloma, evitando una mirada directa. «Tropecé en el umbral de la puerta cuando fregaba los platos. Fue incómodo». Dorotea dejó lentamente las tazas sobre la mesa y miró a su amiga con atención, escrutadora. Había tanta comprensión y simpatía en sus ojos marrones que Paloma tenía ganas de llorar y de hablar, de contar toda la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en su casa. «Paloma», dijo Dorotea en voz baja, «tengo 45 años y ya he visto bastantes mujeres con estos bajones y torpezas en mi vida. No es de la puerta, cariño. Alguien te ha pegado, y puedo adivinar quién». Paloma bajó la cabeza y empezó a remover con diligencia el azúcar de su café. La mano le temblaba de emoción, y la cuchara tintineó contra el borde de la taza, rompiendo el silencio matinal de la sala de profesores. «Eulalio te pegó», continuó Dorotea. No era una pregunta, era una afirmación. «No quiero hablar de eso», susurró Paloma,
sintiendo un nudo en la garganta. Por favor, y no deberías. El silencio no resuelve nada, solo empeora las cosas. Dorotea acercó la silla a su amiga y le cogió la mano libre. Escúchame con mucha atención. Nadie, ¿me oyes? Nadie tiene derecho a pegarte. Nadie en el mundo. Ni siquiera tu marido. Sobre todo un marido. No entiendes toda la situación. Paloma sacudió la cabeza sin levantar la mirada. Eulalio no es un mal hombre en el fondo. Simplemente, a veces se le va de las manos. El trabajo es duro. Tiene los nervios a flor de piel. Y ayer le volví loco. Fue culpa mía. Todos no son malos hombres, sonrió Dorotea con amargura y comprensión. Y todos pierden los nervios a veces. Y todos tienen esposas que se echan la culpa. Y luego se disculpan, compran flores, regalan bombones, juran y perjuran que nunca jamás volverá a ocurrir. Y luego un mes más tarde, o incluso antes, es lo mismo otra vez, pero más fuerte. Paloma sabía de corazón que su amiga tenía toda la razón. Pero admitirlo en voz alta significaba admitir que su matrimonio había sido un gran error, que 5 años de vida en común se habían echado a perder, que ella misma había elegido al hombre equivocado. Pero, ¿a dónde voy a ir?, preguntó levantando por fin los ojos hacia Dorotea. No tengo dinero para un piso de alquiler. Mi sueldo es escaso. Mis padres viven lejos. Mi padre tiene problemas. Podrías ir a casa de Severiano, sugirió enseguida Dorotea. Tu padre es un hombre bueno y amable. No te echará, te acogerá, te ayudará a recuperarte. No puedo acudir a mi padre a los 28 años con mis problemas familiares. Paloma negó con la cabeza. Lleva 2 años jubilado y no le resulta fácil. No tiene pensión, la casa es vieja y necesita reparaciones. No quiero ser una carga para él. ¿Es fácil para ti estar aquí? Dorotea tocó suavemente el moratón de la mejilla de su amiga. Hoy le has pegado en la cara. ¿Qué pasará mañana? Las costillas. ¿Y pasado mañana? Sonó el timbre del colegio, agudo y exigente. Paloma se levantó apresuradamente, ajustándose la falda y la blusa. Los niños de la primera clase la esperaban en el aula número 5. Tenía que ir a empezar la clase de matemáticas. Había pasado una semana desde la noche en que Eulalio golpeó por primera vez a su mujer. El moratón de la mejilla de Paloma fue cambiando de color, del morado oscuro al amarillo verdoso, hasta desaparecer por completo. El marido actuó como si no hubiera pasado nada. No se disculpó, no dio explicaciones, ni siquiera mencionó lo sucedido. Siguió con su vida normal, trabajando en la granja, viendo la tele, pidiendo comida y ropa limpia. El sábado por la mañana, Eulalio se levantó antes de lo habitual. Paloma le oyó juguetear en el cuarto de baño y luego permanecer largo rato de pie frente al espejo del pasillo, alisándose el pelo y ajustándose la camisa. Los fines de semana solía quedarse en la cama hasta las 10 y luego pasaba el día en un sillón con una cerveza y la tele. ¿A dónde vas?, preguntó ella, asomándose a la cocina. A los negocios, respondió Eulalio brevemente, poniéndose la chaqueta. A lo mejor vuelvo tarde. Se marchó sin desayunar, lo que no era habitual en él. Paloma se quedó sola y pasó el día en un raro silencio. Limpió la casa, lavó la ropa, preparó la comida para mañana. Nadie gritó desde el salón pidiendo cerveza o comida. Nadie esparció colillas ni dejó platos sucios por ningún sitio. Incluso encendió la radio y escuchó música mientras planchaba la ropa. Eulalio no regresó hasta la noche, cuando Paloma estaba a punto de acostarse. Estaba excitado, satisfecho de sí mismo, con los ojos brillantes de alcohol. En la mano llevaba un fajo de billetes, uno grueso atado con una goma. «Mira», dijo agitando los billetes delante de las narices de su mujer. «Esto es lo que significan los verdaderos negocios de hombres. No tus chanchullos con los niños». Paloma miró el dinero con sorpresa. Nunca había visto una suma semejante en su casa. Normalmente la familia vivía de cheque en cheque. Ahorrar algo no funcionaba. «¿De dónde ha salido?», preguntó. «Vendí el tractor», anunció Eulalio con orgullo, contando los billetes. «La vieja ruina en la que me había estado torturando los últimos 3 años. Encontré un comprador, un chico joven, de nombre Benito. Ha comprado hace poco una pequeña granja y está buscando equipo». Entró en el salón y se sentó en un sillón, todavía admirando el dinero. Paloma le siguió. «¿No dijo el casero que estaba bien?», se preguntó. «El tractor no es suyo.
Es de un trabajador. El dueño solo está contento. Eulalio hizo un gesto con la mano. El tractor solo gastaba combustible y se estropeaba todos los días. Llevaba mucho tiempo queriendo comprar uno nuevo, pero no lo conseguía. Entonces le dije, déjame vender el viejo y con el dinero más mi paga extra me compro un tractor nuevo. Aceptó. Eulalio se levantó y fue al armario donde guardaba los papeles importantes. Sacó algunos documentos y los extendió sobre la mesa. Mira, ya he buscado uno nuevo, dijo mostrando un anuncio en el periódico. Este cuesta el doble de lo que vendía el viejo. La diferencia resulta ser decente. Paloma se acercó y miró las cifras. Efectivamente, la diferencia era considerable, casi el doble de lo que costaba el tractor nuevo. Es extraño, dijo despacio. ¿Por qué tanta diferencia? Si el tractor viejo costaba tanto, el nuevo debería ser más caro, no más barato. Porque sé regatear, respondió Eulalio con suficiencia. Y este chaval, Benito, no entiende nada de maquinaria. Se dejó engañar por su aspecto. Antes de la venta limpié el tractor, lo pinté y lo llené de aceite nuevo. Está como nuevo. Algo en el tono de su marido alarmó a Paloma. Conocía a Eulalio desde hacía 7 años y sabía cuándo decía la verdad y cuándo era astuto. ¿Y el motor?, preguntó. Siempre te estabas quejando de que funcionaba mal. Bueno, funciona un poco mal, dijo Eulalio. No es para tanto, ya se acostumbrará. Todos los tractores viejos tienen algún problemilla. ¿Un poco? Paloma recordaba las tardes en que su marido llegaba enfadado del trabajo y maldecía porque la máquina se había vuelto a estropear. Decía que el grupo de pistones estaba gastado, que comía litros de aceite y echaba humo negro. No es para tanto, decía Eulalio. No es nada. Lo importante es que funcione. Pero deberías haber avisado al comprador de los problemas, dijo Paloma. No es justo. A Eulalio se le ensombreció la cara. Volvió a meter el dinero en el paquete y lo escondió en el bolsillo. ¿No es justo?, volvió a preguntar. ¿Qué es justo? ¿Trabajar por unos céntimos toda la vida? ¿No ver nunca un sueldo decente? Ya tengo 32 años y no tengo coche, ni casa propia, ni ahorros. Pero Benito también es un hombre, insistió Paloma. Tiene familia, hijos pequeños. ¿Se ha gastado todo su dinero en ese tractor? ¿Y si se estropea dentro de una semana? No es asunto mío, dijo Eulalio con severidad. El comprador debe comprobar la mercancía antes de comprarla. Y si no lo hace, es culpa suya. Pero ocultaste deliberadamente las averías, insistió Paloma. Es un engaño. Imagínate que otra persona te engañara de la misma manera. Eulalio se levantó de la silla y se acercó a su mujer. En sus ojos reapareció la misma luz maligna de hacía una semana. Cállate, dijo en voz baja pero amenazadora. No te metas en los asuntos de los hombres. No sabes nada de tecnología y mucho menos de comercio. Quédate en casa. Enseña a tus hijos y no interfieras en asuntos de negocios. No son asuntos de negocios, objetó Paloma. Son asuntos de conciencia. No se le puede hacer eso a la gente. ¿De conciencia? Eulalio se rió, pero la risa era desagradable, enfadada. ¿Qué conciencia? Hoy en día sálvese quien pueda. Si yo no me arriesgo, otro lo hará. Así es el mundo. ¿Suerte? Paloma sintió que el resentimiento le hervía por dentro. Eso no es suerte, es mezquindad. Benito es un hombre honrado, muy trabajador. Lo vi en la tienda con sus hijos, un niño y una niña, muy pequeños. Ahorra en todo para mantener la granja. ¿Y a mí qué me importan sus hijos?, le espetó Eulalio. Ya tengo bastantes problemas, y de todas formas, deja de decirme cómo tengo que vivir mi vida. He ganado dinero, mucho dinero, y tú me das lecciones. No lo has ganado, lo has robado, dijo Paloma secamente. Engañaste a un hombre y le robaste su dinero. El golpe fue aún más fuerte que la última vez. Paloma salió volando contra la pared y se golpeó la espalda contra el marco de la puerta. Esta vez Eulalio apuntó con el puño en lugar de con la palma de la mano. Su mejilla estalló de dolor y en sus ojos saltaron chispas. ¡Zorra!, gritó Eulalio. ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? Conseguí mi dinero honradamente por mis bienes. Paloma se deslizó por la pared hasta el suelo, sujetándose la cara. El dolor era tan agudo que por un segundo perdió la orientación. El sabor de la sangre volvió a su boca, pero ahora más fuerte. Me has pegado,
susurró, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Y volveré a pegarte si te pones chulo. Eulalio estaba de pie junto a ella, apretando los puños. Recuerda de una vez por todas. No te atrevas a decirme cómo tengo que vivir mi vida. No te atrevas a meterte en mis asuntos. Y no te atrevas a llamarme ladrona. En ese momento, se oyó un fuerte golpe en la puerta. No solo un golpe, un puñetazo, insistente y furioso. Eulalio. Ajá, sonó la voz chillona de la anciana Remedios. Eulalio, abre de una vez. Maldita sea, maldijo Eulalio. Aquella vieja bruja lo había oído todo. El golpe volvió a sonar, más fuerte e insistente. Sé que estoy en casa. Te he visto entrar. Abre, he dicho. Eulalio se acercó a regañadientes a la puerta y abrió. En el umbral estaba la vecina de Remedios, una mujer de 70 años con una bata lavada y unas zapatillas rechonchas. Llevaba el pelo gris revuelto y los ojos encendidos de ira. ¿Qué quieres, abuela?, preguntó Eulalio con brusquedad. ¿Cómo que qué quieres? Remedios intentó mirar por encima del hombro. ¿Estás pegando otra vez a tu mujer, sin vergüenza? Todo el patio puede oírte gritar. No es asunto tuyo, dijo Eulalio e intentó cerrar la puerta de un portazo. Pero Remedios consiguió meter el pie en el hueco. A pesar de su edad, la anciana era fuerte y decidida. Es mío, declaró. Llevamos 30 años viviendo una al lado de la otra, y no voy a tolerar que peguen a una mujer en la casa de al lado. ¡Fuera de aquí!, gritó Eulalio. Vete a tu casa, vieja bruja. ¿Bruja? Remedios se encolerizó aún más. Eres un cachorro. Has crecido ante mis ojos. Tu madre, que en paz descanse, era una mujer de oro, y tú te has convertido en un canalla. Entró en la casa a empujones, a pesar de los intentos de Eulalio por detenerla. Cuando vio a Paloma en el suelo con la cara rota, jadeó y corrió hacia ella. Dios mío, hija mía, ¿qué te ha hecho? La anciana ayudó a Paloma a levantarse, sosteniéndola bajo el brazo. Tienes la cara llena de sangre. No es nada, murmuró Paloma, intentando que no le temblara la voz. Solo resbaló. ¿Resbaló? Remedios se volvió hacia Eulalio con tanta rabia que éste retrocedió involuntariamente. Hijo de puta, estás mal de la cabeza. Le estás pegando a tu mujer como si fuera un saco de boxeo. Cuida tu lengua, vieja, advirtió Eulalio, pero su voz ya no era tan segura como antes. ¿Por qué? ¿De verdad te hace daño a los ojos? Remedios se acercó a él, a pesar de la diferencia de estatura y edad. ¿Crees que puedes llevártelo por la fuerza? ¿Crees que por ser hombre puedes pegar a cualquiera? Esta es mi casa, mi mujer, gritó Eulalio. Y yo hago lo que quiero. Una esposa no es una propiedad. La vieja no cedió. Una esposa es un ser humano. Y tú te comportas como un salvaje. Vete de aquí. Eulalio agarró la fregona de la pared y la levantó por encima de su cabeza. Vete mientras te lo pido amablemente. ¿Qué? ¿Intentas asustarme? Remedios no dio un paso atrás. ¿Vas a pegar a una vieja? Adelante, inténtalo. Todo el pueblo sabrá lo héroe que eres. Eulalio vaciló un segundo y luego blandió bruscamente la fregona. El mango de madera golpeó a la anciana en el hombro, que gritó y retrocedió. ¿Qué haces? Paloma estaba horrorizada. ¡Es vieja! ¡Fuera! Eulalio volvió a balancearse. ¡Fuera de aquí! ¡Rápido! Remedios, sujetándose el hombro magullado, se tambaleó lentamente hacia la salida. Lágrimas de dolor y resentimiento brotaron de sus ojos. No pasa nada, dijo deteniéndose en la puerta. Me acordaré de esto, y otras personas sabrán cómo eres. Un canalla. ¡Fuera de aquí!, gritó Eulalio y lanzó la fregona en dirección a la vieja. Remedios salió y Eulalio cerró la puerta con fuerza. Pero eso no fue todo. Se dirigió a la cocina, abrió la ventana y miró a la calle. La anciana caminaba lentamente hacia su casa, todavía agarrada a su hombro. «¡Ya te tengo!», gruñó Eulalio. Cogió una botella de cerveza vacía de la mesa y la lanzó en dirección a la casa de Remedios. La botella golpeó la ventana con un fuerte tintineo. La anciana se dio la vuelta, pero no volvió a la casa. Al parecer se dio cuenta de que era mejor no provocar al vecino enfadado. «Que sepa lo que le va a pasar si vuelve a entrar aquí», dijo Eulalio con satisfacción mientras cerraba la ventana. Paloma se sentó en el suelo del salón
y miró horrorizada a su marido. ¿Era realmente el mismo hombre con el que se había casado 5 años atrás? ¿De verdad era capaz de levantarle la mano no solo a su mujer, sino también a una anciana indefensa? «Estás loco», susurró. Remedios podría haber resultado gravemente herida. «Me da igual», respondió Eulalio con indiferencia, ajustándose la camisa. «No deberías haberte metido en tus asuntos. Ella quería ayudarme». «¿Ayudarte?», Eulalio sonrió. «Nadie va a ayudarte, recuérdalo. Y de todos modos, deja de estar tirado en el suelo. Levántate y límpiate». Paloma se levantó lentamente, agarrándose a la pared. Se sentía mareada y le dolía la mejilla. En el cuarto de baño se miró al espejo y se horrorizó. Tenía la cara hinchada, un moratón oscuro bajo el ojo izquierdo y el labio partido. El sonido de la televisión llegaba desde el salón. Eulalio se sentó en una silla y cambió de canal como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pegado a su mujer, golpeado a un viejo vecino o roto su ventana con una piedra. Paloma mojó una toalla con agua fría y se la puso sobre el moratón. Ahora tendría que volver a mentir a sus compañeros y alumnos. ¿Volver a inventarse historias sobre caídas y vergüenzas? ¿Y si uno de los vecinos veía a Eulalio pegando a Remedios? ¿Y si la vieja iba y se lo contaba a todo el mundo? Pero era otra cosa lo que más la asustaba. En los ojos de su marido cuando le pegaba, veía algo más que rabia. Había algo parecido al placer, como si disfrutara infligiendo dolor, disfrutara viendo el miedo en sus ojos. Y ese dinero, ganado con engaños, ¿de verdad no se daba cuenta de que lo que había hecho era despreciable? ¿De verdad creía que era una forma normal de ganar dinero? Paloma se puso hielo en la mejilla hinchada y cerró los ojos. Las palabras de Dorotea resonaban cada vez más en su cabeza. Golpeada en la cara hoy, ¿qué pasará mañana? Ahora sabía la respuesta a esa pregunta. Mañana sería aún peor. Habían pasado 2 semanas desde el incidente con la vecina de Remedios. La anciana no volvió a aparecer. Solo de vez en cuando Paloma la veía mirarlos con desagrado desde su ventana. Remedios había sustituido el cristal roto por madera contrachapada. Al parecer, no había dinero para cristales nuevos. Eulalio se alegró de ello. «Que se acuerde», dijo al pasar por delante de la casa de su vecina. «Que sepa lo que les pasa a los que se meten en sus propios asuntos». Gastó el dinero de la venta del tractor rápidamente y a lo grande. Se compró botas nuevas, una chaqueta de cuero, cigarrillos caros. Ahora siempre había cerveza en la nevera. Y por las noches, Eulalio podía permitirse una botella de vodka. No iba a gastar dinero en Paloma. Cuando ella le pidió dinero para unos zapatos nuevos de invierno, él solo se rió. «¿Para qué quieres botas nuevas?», dijo. «Te quedas en casa y vas al colegio. Las que tenemos te durarán un tiempo». El moratón de la cara de Paloma había desaparecido, pero ahora vivía en constante tensión. Cualquier palabra descuidada, cualquier intento de objetar podía provocar un nuevo estallido de ira. Era como si Eulalio le hubiera cogido el gusto. Ahora podía atacar por cualquier nimiedad. Por una cena quemada, por una camisa mal planchada, por Paloma hablando demasiado alto por teléfono con una amiga. El miércoles, Paloma volvió a casa del colegio como de costumbre. Había sido un día difícil. Los padres de uno de los alumnos se habían peleado por una nota. El director había exigido que se rehicieran urgentemente los diarios, y para colmo, se había estropeado la calefacción del aula y los niños habían pasado frío todo el día. Paloma se apresuró a preparar la cena antes de que llegara su marido. Al pasar por delante de la tienda de ultramarinos de la calle principal, miró de reojo y se quedó helada. Había 2 hombres y una mujer junto a un coche azul aparcado delante de la tienda. El hombre le resultaba familiar. Eulalio, su marido. La mujer, sin embargo, era nueva para ella. Era joven, de no más de 25 años, con el pelo largo y oscuro y un maquillaje brillante. Vestía de forma ostentosa, falda corta roja, blusa ajustada y tacones altos. Pero lo que más le llamó la atención no fue cómo iba vestida la mujer, sino lo que estaban haciendo los dos. Eulalio tenía el brazo alrededor de la cintura de la desconocida y le susurraba algo al oído. Ella se echó a reír, echando la cabeza hacia atrás y golpeándole juguetonamente en el hombro. Y entonces se besaron, largo, apasionado, completamente desinhibido por los transeúntes. Paloma se quedó helada, incapaz de creer lo que veía. Su marido, el hombre con el que había vivido 5 años,
Estaba besando a otra mujer en plena calle. Y a juzgar por la soltura con la que se comportaban, no era su primera cita. La mujer le dijo algo a Eulalio, señalando su reloj. Él asintió, la besó de nuevo y se dirigió al coche. Paloma se apresuró a dar media vuelta y caminó deprisa hacia la casa, tratando de no llamar la atención. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo, hasta el final de la calle. En casa, se sentó en la cocina y trató de ordenar sus pensamientos. Así que Eulalio tenía otra mujer, una amante. De ahí venían esos regresos tardíos del trabajo. Por eso a veces llegaba borracho y satisfecho. Por eso necesitaba cigarrillos caros y ropa nueva. Paloma no sabía lo que sentía. Dolor, resentimiento, humillación o quizás alivio. Si Eulalio tuviera a otra persona, ¿la dejaría en paz? ¿Dejaría de exigirle lo imposible, de golpearla por cualquier nimiedad? Empezó a preparar la cena, pero le temblaban las manos y estuvo a punto de cortarse varias veces con el cuchillo. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo comportarse cuando entrara Eulalio? ¿Hacer una escena? ¿Exigir explicaciones? ¿O fingir que no lo sabía? Un escándalo podía acabar mal. Después de lo que había pasado con Remedios, Paloma sabía de lo que era capaz su marido cuando se enfadaba. Y por otro lado, ¿no tenía derecho a saber la verdad? ¿No tenía derecho a exigir respuestas? Eulalio llegó sobre las 8 de la tarde. Como de costumbre, entró en el salón, encendió la televisión y pidió la cena. Pero esta vez Paloma notó algo que no había notado antes. Estaba demasiado contento, demasiado relajado. Y no solo olía a aceite de coche, sino también a perfume de mujer. ¿Está lista la cena?, preguntó él acomodándose en su silla. Lista, respondió Paloma y se decidió. Eulalio, tengo que hablar contigo. ¿Sobre qué? No apartó los ojos de la pantalla del telediario. Sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Ahora se volvió hacia ella y había cautela en sus ojos. ¿Qué es toda esta tontería? ¿Qué conversación? Cómete la cena y no te andes con tonterías. Hoy te he visto fuera de la tienda, dijo Paloma, tratando de mantener la voz firme. Con una mujer. La cara de Eulalio no cambió, pero Paloma notó cómo se tensaba. ¿Y el qué?, preguntó con indiferencia. Hablo con cualquiera. No conozco a mucha gente por la calle. ¿Hablas? Paloma sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. La besaste, Eulalio. La abrazaste. La besaste. Eso no es hablar. Eulalio apagó el televisor y se levantó lentamente de la silla. La expresión de su rostro era la que Paloma más temía. Fría ira mezclada con desprecio. Ah, eso es, dijo acercándose. ¿Ahora me espías? ¿Observándome? ¿Rastreándome? No estaba espiando, objetó Paloma. Iba caminando hacia casa y te vi por casualidad. Por casualidad, se burló Eulalio. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner histérica? ¿Lágrimas? ¿Acusaciones? Quiero saber la verdad, dijo Paloma con firmeza. ¿Quién es esta mujer? ¿Y qué hay entre vosotros? Eulalio permaneció un rato en silencio, mirando a su mujer con aire estudiado. Luego sonrió de repente, pero era una sonrisa desagradable y maligna. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó. Sí, claro, te diré la verdad. En ese momento llamaron a la puerta. No un golpe ordinario, sino un golpe melodioso. 3 golpes cortos, una pausa, 2 golpes más. Una especie de señal reveladora. Ah, es ella, dijo Eulalio dirigiéndose a la puerta. Justo a tiempo. ¿Quién es ella?, preguntó Paloma confundida. La conocerás enseguida, respondió Eulalio y abrió la puerta. En el umbral estaba la misma mujer que Paloma había visto fuera de la tienda. De cerca parecía aún más joven y radiante. Tenía los labios pintados con carmín escarlata, los ojos delineados con una flecha negra y las pestañas espesamente cubiertas de rímel. Llevaba una pequeña bolsa de viaje. «Hola, cariño», dijo, poniéndose de puntillas para besar a Eulalio en los labios. «Te he echado de menos». «Yo también», respondió él, rodeándole la cintura con el brazo. «Entra a conocerla». La mujer entró en la casa y echó un vistazo crítico al pasillo antes de volver los ojos hacia Paloma. Había curiosidad en su mirada, mezclada con un desprecio mal disimulado. «¿Así que esta es tu mujer?», preguntó, observando a Paloma de pies a cabeza. «Ya veo por qué te has venido a vivir conmigo». «Amelia, esta es Paloma», la presentó Eulalio. «Paloma, esta es Amelia».
y a partir de hoy vivirá aquí con nosotros. Paloma sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Se esperaba cualquier cosa, un escándalo, una explicación, incluso el divorcio. Pero no esto. ¿Cómo, cómo, cómo vivir con nosotros? Susurró. ¿Tú qué crees? Eulalio pasó el brazo por los hombros de Amelia y la atrajo hacia sí. Amelia es ahora mi mujer. Una mujer de verdad, no una... Agitó la mano despectivamente en dirección a su esposa. Pero si yo soy tu mujer, exclamó Paloma. Tenemos una familia. ¿Qué familia? Amelia soltó una carcajada sonora pero desagradable. Mírate en el espejo, querida. Un ratón gris con un vestido lavado. ¿Cuántos años tienes? ¿100? Tengo 28, contestó Paloma confusa. Y aparentas 40, continuó Amelia con severidad. Y vistes como una abuela. No me extraña que un hombre busque una compañía más interesante. Amelia trabaja en una tienda de ropa, explicó Eulalio. Entiende de moda, de belleza, a diferencia de otras personas. Escucha, Eulalio, intentó recomponerse Paloma. ¿Podemos hablar en privado? ¿Discutir la situación? No hay nada que discutir, cortó él. Ya está todo decidido. Amelia se queda, y tú puedes quedarte también. Hay sitio de sobra. ¿Cómo que quedarme también? Paloma no lo entendía. Muy sencillo, intervino Amelia, sentándose en el sofá como una anfitriona. Tú cocinarás, limpiarás y lavarás la ropa. Yo me ocuparé de Eulalio. Es un hombre. Necesita una mujer de verdad, no una ama de casa. Paloma miraba esta foto y no podía creer que le estuviera pasando a ella. Su marido había metido a una amante en casa y le explicaba tranquilamente que ahora vivirían en trío. Es imposible, susurró ella. Esta es mi casa. Nuestra casa, corrigió Eulalio. Y yo decido quién vive aquí. Ahora vete a hacer la cena. Para 3. Y que sea buena. Amelia estaba acostumbrada a comer bien. Sí, querida, añadió Amelia, arreglándose el pelo. Y no te olvides de hacernos una cama en el dormitorio. Puedes buscarte un sitio en el salón. El sofá tiene buena pinta. ¿En el salón? Paloma se horrorizó. Pero si también es mi dormitorio. Antes era el tuyo, dijo Eulalio con indiferencia. Ahora Amelia y yo necesitamos un sitio. Y tú te las arreglarás. Se acercó a Paloma y se inclinó cerca de su oído. Y nada de escándalos, siseó en voz baja, para que Amelia no lo oyera. Si intentas algo, te arrepentirás. Después de la historia con Remedios, deberías saber de lo que soy capaz. Paloma le miró a los ojos y vio la fría determinación que había en ellos. No bromeaba. Si intentaba resistirse, acabaría muy mal. ¿Qué haces ahí de pie?, dijo Amelia con impaciencia. Ve a preparar la cena, tengo hambre. Paloma se dirigió lentamente a la cocina, sintiéndose como en un mal sueño. Detrás de ella oyó que Eulalio le susurraba algo a Amelia, y ella le devolvió la risa. Luego oyó besos y ronroneos de satisfacción. En la cocina, Paloma se sentó en un taburete e intentó averiguar qué le estaba pasando. Hasta hacía una hora llevaba una vida normal, no feliz, no fácil, pero familiar. Y ahora tenía en su casa a una mujer extraña que iba a acostarse con su marido en su cama. Paloma!, gritó Amelia desde el salón. ¿Hay vino? Quiero algo festivo para la fiesta de inauguración. Paloma abrió la nevera y sacó la botella de vino tinto que ella y Eulalio habían comprado para Nochevieja, pero que nunca habían abierto. Le temblaron las manos mientras servía el vino en copas. «¡Qué bien!», dijo Amelia, aceptando la copa. «Por una nueva vida». La chocó con la de Eulalio y se la bebió como si fuera vodka. Eulalio vació también su vaso y cogió la botella. «¿Qué haces ahí de pie?», le preguntó a Paloma. «Preparar la cena». Paloma empezó a cortar verduras para la ensalada. El cuchillo se le resbaló de los dedos mojados por las lágrimas y estuvo a punto de cortarse varias veces. Del salón llegaban voces. Amelia hablaba de su trabajo, Eulalio reía y la piropeaba. «¿Es siempre tan... aburrida?», preguntó Amelia lo bastante alto para que Paloma la oyera. «Siempre», respondió Eulalio, «como una muñeca de madera, sin pasión, sin temperamento, solo lloriqueos y quejas». «Pobrecita», dijo Amelia con simpatía. «¿Cómo viviste con ella tantos años?» «No lo sé», se rió Eulalio. «Seguramente por lástima». Paloma apretó los dientes y siguió cocinando. Cada palabra era como un latigazo, pero se obligó a no reaccionar.
¿Para qué? Dirían lo que quisieran de todos modos. Cuando la cena estuvo lista, puso la mesa. Amelia miró los platos con ojo crítico. Parece comestible, dijo con amabilidad. Veamos a qué sabe. Comieron hablando de sus asuntos, haciendo planes para mañana. Paloma se sentó y apenas tocó la comida. Se le había quitado el apetito. «Sabes, Eulalio», dijo Amelia terminando el vino, «tu mujer cocina bien. ¿De verdad nos la quedamos?» «¿Cómo ama de llaves?» «Es una buena idea», aceptó Eulalio. «¿Para qué buscar una criada si ya tienes una?» «Que sepa cuál es su sitio», añadió Amelia, lanzando una mirada de desprecio a Paloma. «Para que no estorbe». Después de cenar, Paloma recogió la mesa y fregó los platos. Eulalio y Amelia se fueron al dormitorio. Sus risas y susurros eran audibles incluso en la cocina. Paloma hizo su cama en el sofá del salón, utilizando una manta vieja y una almohada del armario. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Del dormitorio llegaban ruidos que prefería no oír. Amelia era ruidosa y expresiva, nada que ver con la reservada Paloma, y a Eulalio parecía gustarle. Por la mañana Paloma por fin se sumió en un sueño intranquilo, pero no durmió mucho. A las 7 de la mañana la despertó la voz de Amelia. Ama de llaves, ¿dónde está el desayuno? Tenemos hambre. Habían pasado 3 días desde que Amelia se había instalado en la casa. 3 días que convirtieron la vida de Paloma en una pesadilla. De la mañana a la noche cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, cumplía todos los caprichos de la nueva dueña de la casa. Eulalio miraba satisfecho. De vez en cuando daba órdenes o hacía comentarios. «El café está frío», dijo Amelia por la mañana, sin siquiera probarlo. «Haz uno nuevo». «La camisa está mal planchada», añadió Eulalio. «Vuélvela a hacer». «El suelo del baño está sucio», dijo Amelia caprichosamente. «Y cambia las toallas, no están frescas». Paloma hizo todo lo que le pidió en silencio. No tenía elección. El primer día, cuando intentó protestar, Eulalio le apretó la mano con tanta fuerza que le dejó moratones. Luego se inclinó hacia su oído y le susurró. «Si vuelves a intentar hablar, te daré de lleno. Y Amelia verá cómo te educo». Lo peor era que Amelia parecía disfrutar de su poder sobre Paloma. Arrojaba cosas a propósito para obligarla a limpiarlas. Derramaba líquidos en el suelo para obligarla a lavarlos. Inventaba más y más recados. «¿Por qué no vas a la tienda?», le decía tumbada en el sofá. «Quiero helado. No un helado cualquiera, sino de los caros que venden en el centro». «O algo más», añadía Eulalio. «Lava mi ropa de trabajo y asegúrate de que salgan todas las manchas». Al final del tercer día, Paloma estaba al borde de un ataque de nervios. No había dormido bien, se alimentaba de las sobras que amablemente le dejaban terminar y se sentía como una criada en su propia casa. Peor aún, era una prisionera. Eulalio le había prohibido terminantemente salir de casa sin permiso. «¿Y si piensas ir corriendo a quejarte?», le dijo el primer día. «No, quédate en casa. Ve a las tiendas solo con una lista de Amelia y estrictamente por negocios». Incluso le quitó las llaves para que no pudiera salir mientras él estaba en el trabajo. Amelia no tenía prisa por ir a ninguna parte. Se tomó una excedencia en el trabajo y pasó los días disfrutando ociosamente de su nuevo puesto. El jueves por la mañana, Eulalio se marchó a la granja antes de lo habitual. Al tractor nuevo le había pasado algo y el dueño necesitaba reparaciones urgentes. Amelia seguía durmiendo en el dormitorio y Paloma se quedó sola en la cocina por primera vez en 3 días. Se sentó a la mesa con una taza de té frío y miró por la ventana hacia la calle, donde empezaba un día normal. Los niños caminaban hacia el colegio con sus maletines a la espalda. Las mujeres se apresuraban a trabajar. Los ancianos paseaban a sus perros. Vida normal y corriente, de la que solo la separaban los muros de la casa. Pero esos muros parecían ahora los de una prisión. Paloma pensó en sus alumnos. ¿Quién les daba clase ahora? La directora debía de haber encontrado un sustituto, un profesor interino. Y los niños preguntan dónde está su tía Paloma, por qué no viene. ¿Y qué dicen? Criada! Llegó la voz somnolienta de Amelia desde el dormitorio. ¿Dónde está mi café de la mañana? Paloma suspiró y se levantó de su asiento. Otro día en el infierno había comenzado. A la hora de comer, Amelia por fin estaba despierta y exigió un desayuno completo. Huevos revueltos, tostadas, zumo recién exprimido y fruta. Mientras Paloma cocinaba, la casera criticaba sus acciones.
Los huevos estaban demasiado cocidos, dijo con remilgo, hurgando con el tenedor en el plato. Y el pan estaba poco hecho, y las naranjas están agrias. No hay más naranjas, dijo Paloma en voz baja. Pues vete a comprar unas normales, ordenó Amelia. Es más, haz una lista de la compra. La nevera está vacía. Eulalio ha dicho que no puedes salir sin ella. Te digo que sí puedes, dijo Amelia. Ahora soy la jefa, me basta con mi palabra. Paloma dudó. Por un lado quería salir de casa, al menos durante media hora para salir de aquel ambiente asfixiante. Por otro lado, si Eulalio se enteraba de que había desobedecido... ¿A qué esperas?, dijo Amelia con impaciencia. Vístete y vete, y a estar en casa en una hora con la compra. Paloma se puso el abrigo y cogió su bolso. Hacía frío fuera, pero el aire fresco le parecía divino después del sofoco de casa. Caminó despacio hacia la tienda, saboreando cada minuto de libertad. En la tienda la dependienta Rosita la miró sorprendida. «Paloma, ¿por qué no trabajas en la escuela?», le preguntó. «Hace 3 días que no te veo». «Enferma», mintió Paloma. «Un resfriado». «Y no tienes buen aspecto», dijo Rosita. «Has adelgazado, estás pálida». Paloma se apresuró a pagar y salió de la tienda. Al volver se encontró con Dorotea, que llevaba una bolsa de pan del trabajo. «Paloma», se alegró la amiga. «¿Dónde has estado?» «Ayer fui a la escuela. Me dijeron que estabas enferma. Pero anteayer llamé a casa y nadie me abrió. Ya...» Paloma no sabía qué decir. ¿Qué decir? ¿Cómo explicar lo que está pasando? «No tienes buen aspecto», se preocupó Dorotea, escrutando el rostro de su amiga. «¿Qué te pasa? ¿Otra vez el marido?» «Estoy bien», la interrumpió Paloma apresuradamente. «Solo estoy cansada. Tengo que irme a casa. Hay cosas que hacer». Se apresuró a seguir caminando, pero Dorotea la alcanzó. «Paloma, espera». «¿Qué te pasa? Ya ves que estoy preocupada». «No pasa nada», repitió Paloma, pero le temblaba la voz. «Todo va bien». «No es verdad», dijo Dorotea con firmeza. «Te conozco desde hace 10 años. Ha pasado algo, y grave. Cuéntamelo». Paloma se detuvo en medio de la calle y miró a su amiga. Los ojos de Dorotea estaban tan implicados y dispuestos a ayudar que le entraron ganas de llorar y contar la verdad. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que su marido había traído a casa a una amante y la había convertido en sirvienta? «No puedo», susurró. «Lo siento, Dorotea, pero no puedo hablar». «Entonces me iré a casa contigo», dijo Dorotea con firmeza. «Veré con mis propios ojos lo que pasa allí». «No», exclamó Paloma temerosa. «No te vayas. Eulalio se enfadará». «Que se enfade», se encogió de hombros Dorotea. «No estoy acostumbrada a los hombres enfadados». Llegaron a la casa y Paloma se horrorizó al ver la cara de Amelia en la ventana. Evidentemente, había estado observando la calle y ahora miraba a sus amigas con indisimulada curiosidad. «Mira, Dorotea», dijo Paloma, «será mejor que hagamos esto en otro momento». «De verdad, ahora no es el momento». «¿Qué otro momento?». Dorotea se sorprendió. «Veo que tienes problemas. Para eso están los amigos, para ayudarse». Se acercó con decisión a la puerta y llamó. Se oyeron pasos en el interior y luego la voz de Amelia. «¿Quién es?». «Dorotea Álvarez, la amiga de Paloma», contestó. «Abra, por favor». «No conozco a ninguna Dorotea», contestó Amelia. «Abra de una vez». «Vete, solterona», gritó Amelia desde dentro. «Nadie te ha llamado». «¿Qué?», exclamó Dorotea. «¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?». Se inició una discusión a través de la puerta. Amelia gritó que aquella era su casa y que no dejaría entrar a nadie. Dorotea exigió explicaciones y amenazó con llamar a la policía. Paloma se interpuso entre ellas, sin saber qué hacer. «¿Qué es todo este ruido?», se oyó una voz familiar. Todos se giraron. Eulalio se acercaba a la casa, con el rostro sombrío. La jornada de trabajo debía de haber terminado pronto. «Ah, es la vieja chismosa», dijo al ver a Dorotea. «¿Qué es lo que quieres?». «Averiguar qué pasa», dijo Dorotea con firmeza. «No la dejaremos entrar», dijo Amelia mientras salía de la casa y se abrazaba al brazo de Eulalio. «Ya estoy harta de esto». Dorotea vio por primera vez a la amante de Eulalio y se dio cuenta de muchas cosas. Su rostro se contorsionó de rabia. «Así que de eso se trata», dijo mirando a Amelia y a Eulalio.
Ha metido a una puta en casa y ha convertido a su mujer en una sirvienta. Cuida tu lengua, le advirtió Eulalio. ¿De verdad te hace daño a los ojos?, insistió Dorotea. Paloma, ¿de verdad lo toleras? ¿De verdad permites esto en tu propia casa? Basta, dijo Eulalio bruscamente. Vete de aquí mientras te lo siga pidiendo amablemente. No lo haré, dijo Dorotea. No permitiré que maltrates a tu amiga. Paloma, prepárate. Vamos a la mía. Ya estoy harta. Ella no va a ir a ninguna parte, dijo Eulalio con frialdad. Esta es mi mujer, mi casa, mis normas. ¿Tu mujer? Dorotea se echó a reír. ¿Y esta qué es? ¿Una hermana? Tú, Eulalio, eres un cerdo. Siempre has sido un cerdo, solo que disfrazado. Ya estoy harto de ti, gritó Eulalio. Se dio la vuelta bruscamente y entró en la casa. Dorotea intentó seguirlo, pero Amelia le cerró el paso. ¡Detente, vieja bruja!, gritó. En ese momento, Eulalio salió volando de la casa con una olla de aluminio en las manos. Sin decir una palabra, giró y la lanzó contra Dorotea. La olla golpeó a la mujer en el hombro, gritó y retrocedió. ¿Estás loca?, gritó frotándose la zona magullada. «Como no salgas de aquí, te la voy a dar», amenazó Eulalio, recogiendo la olla del suelo. «¡Sucio cerdo!», gritó Dorotea. «Primero pegas a tu mujer, ahora a tus amigos». «¡Cállate!», gritó Eulalio. Dorotea comprendió que era mejor retirarse. El hombre estaba furioso y no se sabía qué más podía hacer. «Está bien», dijo, retrocediendo lentamente. «Pero lo recordaré, Eulalio. Y no creas que va a seguir siendo tan fácil». «¡Fuera!», gritó él y corrió tras ella. Dorotea echó a correr calle abajo, y Eulalio la persiguió, blandiendo la segunda olla como un garrote. Pero Dorotea, a pesar de su edad, era más ágil. Corrió hasta su casa y cerró de un portazo. «No vuelvas a intentarlo», gritó Eulalio desde la calle. «Te vas a enterar de todo». Volvió a casa satisfecho de sí mismo. Amelia le recibió en la puerta con una mirada de admiración. «Bien hecho», dijo dándole un beso en la mejilla. «Le has enseñado a la vieja bruja cuál es su sitio». Paloma se apartó, sorprendida por lo que veía. ¿De verdad Eulalio estaba dispuesto a golpear a cualquiera que intentara ayudarla? «¿Por qué estás ahí de pie?», se volvió hacia su marido. «Prepara la cena, y no más novias. ¿Entendido?». «Entendido», contestó Paloma en un susurro. Por la noche, después de cenar, Amelia se sentó en el sofá y llamó a Paloma. «Ven aquí», dijo, señalando el suelo a su lado. «Hay un trabajo para ti». Paloma se acercó, sin comprender lo que se le pedía. «Siéntate en el suelo», ordenó Amelia. «¿Me lavarás los pies?». «¿Qué?». Paloma no entendía. «¿No lo oyes? Me vas a lavar los pies, en agua tibia, con jabón. Hoy estoy cansada». «Pero es humillante». Amelia soltó una sonora carcajada. «¿Humillante? Mírate. Aquí eres una sirvienta, una ama de llaves. ¿Pueden tener dignidad los criados?». Eulalio, que estaba viendo la televisión en su sillón, se dio la vuelta. «¿Cuál es el problema?», preguntó. «Amelia está cansada, necesita cuidados. Haz lo que te dicen». Paloma trajo una palangana con agua tibia y jabón. Amelia se quitó los zapatos y estiró el pie. «Ten cuidado», le advirtió. «Tengo la piel delicada, no como otras personas». Paloma se arrodilló y empezó a lavar los pies de la amante de su marido. Era tan humillante que sintió que algo se le moría por dentro. Pero no tenía elección. «Bien», aprobó Amelia. «Ahora masajéame. Tengo los dedos de los pies cansados por los tacones». «No sé dar masajes», dijo Paloma en voz baja. «Ya aprenderás», respondió Amelia con indiferencia. «Ahora tienes mucho tiempo». Mientras Paloma masajeaba los pies de Amelia, se entretenía humillándola con palabras. «Sabes, no eres mala masajista», le dijo. «¿Por qué no te mantenemos así? Me lavarás los pies todas las noches». «Es una idea estupenda», dijo Eulalio. «Dejemos que se acostumbre a su nuevo papel». «Y también puedes hacer manicuras», continuó Amelia. «Y pedicuras. Te enseñaré a hacerlo bien». «Eres una maestra», intervino Eulalio. «Debes aprender rápido». Se reían de ella, inventaban nuevas humillaciones, discutían qué otros deberes podían ponerle. Y Paloma lavó en silencio los pies de la mujer que le había arruinado la vida, y se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. Cuando terminó el procedimiento, Amelia asintió amablemente. «No está mal para ser la primera vez», dijo. «Lo volveremos a hacer mañana, y todos los días, para que tus pies estén siempre limpios y bonitos.
Paloma llevó la palangana a la cocina y vertió el agua sucia. El espejo que había sobre el fregadero reflejaba el rostro de una mujer a la que apenas reconocía. Las mejillas caídas, los ojos apagados, los hombros caídos. En pocos días había pasado de maestra a sirvienta, de esposa a nadie. Y desde el dormitorio llegaban las voces de Eulalio y Amelia, discutiendo planes para mañana y riéndose de algo. Estaban contentos, se lo estaban pasando bien juntos, y no les importaba en absoluto cómo se sentía la mujer que les proporcionaba aquel consuelo. Habían pasado 2 días más desde que Dorotea había intentado entrar en la casa. 2 días en los que la vida de Paloma se había convertido en una pesadilla. Amelia se había enfurecido tras el incidente con su amiga, y ahora pensaba en nuevas formas de humillar e insultar a Paloma. «Se me ha enfriado el desayuno», dijo el viernes por la mañana. «Tíralo y prepara uno nuevo». «Pero si solo han pasado 5 minutos», dijo Paloma tímidamente. «He dicho que está frío», gritó Amelia. «¿O es que estás sorda?» Paloma tiró en silencio los huevos revueltos y empezó a hacer otros nuevos. La casa se estaba quedando sin comida y Eulalio cada vez daba menos dinero para hacer la compra. La mayor parte de lo que ganaba se lo gastaba en Amelia, comprándole cosméticos, joyas y ropa cara. Y además, añadió Amelia, mirando cómo cocinaba Paloma, me limpiarás los zapatos, todos los días, para que brillen como un espejo. No tengo ningún limpiabotas especial, dijo Paloma. Pues consigue un poco. Pídeselo a una vecina o cómpralo. No es asunto mío cómo. Eulalio, sentado a la mesa con una taza de café, asintió con la cabeza. Así es, dijo. Ya es hora de que te des cuenta de cuál es tu lugar en esta casa. Después del desayuno se fue a trabajar, dejando a las mujeres solas. Amelia se acomodó enseguida en el sofá con una revista de moda y tomó el mando. Tráeme agua fresca, dijo. Con limón y unas galletas para el té. Paloma obedeció en silencio. Ya no tenía fuerzas para resistirse. Durante estos días se había convertido en una sombra involuntaria, que solo hacía lo que otra le ordenaba. «Sabes», dijo Amelia, dando un mordisco a su galleta, «me gusta esta vida. Estoy tumbada, descansando, y alguien me sirve. Como en un hotel caro». Miró a Paloma y sonrió. Solo que el personal era malo, demasiado sombrío, demasiado alegre. Deberían sonreír más a menudo. «No sonrío», dijo Paloma en voz baja. «Deberías hacerlo», dijo Amelia con firmeza. «Quiero ver sirvientas sonrientes. Vamos, sonríe». Paloma permaneció en silencio. «He dicho que sonrías», alzó la voz Amelia. «¿O quieres que Eulalio se entere de tu desobediencia?» Paloma estiró los labios en una sonrisa torcida. Amelia dio una palmada. «Así está mejor», declaró. «Ahora ve a fregar los suelos y déjalos relucientes». Paloma cogió un cubo y una fregona y empezó a fregar el suelo, que ya estaba limpio. Amelia la siguió, haciendo comentarios de vez en cuando. «Hay una mancha en la esquina», dijo. «Y también debajo de la mesa». El viernes por la tarde, Paloma estaba a punto de desmayarse. Apenas había comido, dormido mucho y estaba sometida a un estrés constante. Cuando Eulalio regresó del trabajo, Amelia se abalanzó inmediatamente sobre él con quejas. «Tu mujer me ha tratado mal hoy», mintió. «Dijo que no haría lo que le pedía». Eulalio miró sombríamente a Paloma. «¿Es verdad?», preguntó. «No», Paloma negó con la cabeza. «No he dicho nada de eso». «¡Mentirosa!», exclamó Amelia. «Lo he oído con mis propios oídos». Eulalio se acercó a su mujer y le agarró la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. «Recuerda de una vez por todas», dijo lentamente. «Amelia es la señora aquí. Lo que ella diga es la ley. ¿Lo has entendido?» «Entendido», susurró Paloma. «Muy bien. Ahora prepara la cena y asegúrate de que todo esté en su punto». El sábado empezó con más humillaciones. Amelia decidió que Paloma debía lavarse y peinarse. «Me estoy cansando de sostener el secador», explicó. «¿Vas a ayudar?» Paloma se colocó detrás de la amante de su marido y se secó el pelo, sintiéndose como una peluquera en una peluquería barata. Amelia mandaba, exigiendo que le pasara un peine, que cambiara la boquilla del secador, que le echara laca. «¡Cuidado!», gritó. «Está caliente. ¿Intentas quemarme?». Después de peinarse, Amelia se miró largamente en el espejo, girando a un lado y luego al otro. «No está mal», dijo al fin. «No eres una gran peluquera,
pero estás como pez fuera del agua. Eulalio, que observaba el procedimiento, se echó a reír. Dentro de poco serás una auténtica manitas, le dijo a su mujer. Cocinera, limpiadora, peluquera. Una trabajadora polifacética. Sí, dijo Amelia. Y masajista y limpiabotas. Una persona muy útil. Se rieron y Paloma recogió en silencio los polvos y el pelo del suelo. En el espejo vio su reflejo. Una mujer de ojos apagados, hombros caídos, vestida con una bata sucia. ¿Podría ser realmente ella, la antigua maestra a la que los niños llamaban tía Paloma? El sábado por la tarde, Paloma tenía dolor de cabeza. Pidió permiso para tumbarse, pero Amelia se negó en redondo. No hay descanso, declaró. Necesito que me laves la ropa. A mano, con cuidado. Y necesito que esté perfectamente limpia. Pero tenemos lavadora, objetó Paloma débilmente. Y yo quiero hacerla a mano, dijo Amelia caprichosamente. La máquina puede estropear la ropa blanca, que es muy cara. Paloma cogió una palangana y fue al cuarto de baño. Lavó durante largo rato, enjabonando cuidadosamente cada prenda. Tenía las manos enrojecidas por el agua caliente y el detergente, pero Amelia exigía perfección. Ahí hay una mancha, dijo, comprobando cada prenda. Lávalo otra vez. Paloma no durmió mucho la noche del sábado al domingo. Le dolía la cabeza, los brazos y la espalda, y había ruidos procedentes del dormitorio que no la dejaban dormir. Era como si Eulalio y Amelia estuvieran siendo más ruidosos de lo normal a propósito. El domingo por la mañana llegó el cumpleaños de Palma, pero nadie se apresuró a felicitarla. Amelia exigió a Paloma que preparara un desayuno de celebración para todos. Quiero tortitas, dijo, con diferentes ingredientes, y lo quiero todo muy bien servido. Paloma empezó a hacer tortitas. La masa estaba grumosa, le temblaban las manos de cansancio y no podía remover bien la harina. Las primeras tortitas se quemaron y Amelia montó un escándalo. ¿Qué es esto?, gritó señalando la tortita quemada. Eso no me lo como. Haré otras nuevas, prometió Paloma. Y que sean perfectas, añadió Eulalio. O tendrás lo que te mereces. Paloma cocinó nuevas tortitas, intentando no pensar en lo que pasaría si tampoco les gustaban. Por fin el desayuno estaba listo y Amelia y Eulalio se sentaron a la mesa. Ahora es diferente, dijo Amelia, probando una tortita con mermelada. Puedes comerlo cuando quieras. Después de desayunar decidieron ver la televisión. Amelia se sentó en el sofá con los pies sobre la mesita, y Eulalio se sentó en su sillón favorito. Paloma se quedó de pie a su lado, esperando nuevas órdenes. ¿Qué haces ahí de pie?, preguntó Eulalio. Ve a fregar los platos. Paloma se dirigió a la cocina, pero Amelia la detuvo. Espera, dijo ella. Primero tráeme una almohada debajo de la espalda. Es incómodo sentarse. Paloma trajo una almohada. Luego Amelia pidió un plate, luego un vaso de agua, luego algo más. Cada 5 minutos tenía un nuevo deseo, y Paloma corría por la casa cumpliéndolo. «Qué bonito es tener una criada», le dijo Amelia a Eulalio. «Ni siquiera tienes que levantarte. Pero imagínate cómo será cuando se acostumbre», le contestó. «Será capaz de adivinar sus deseos con antelación». Hablaban de Paloma como si no estuviera allí. Planeaban qué otras obligaciones ponerle, cómo utilizarla mejor. Paloma escuchó y se dio cuenta de que era para siempre. No iban a dejarla marchar, no iban a cambiar la situación. Sería para siempre una sirvienta en su propia casa. El domingo por la tarde, el dolor de cabeza había empeorado tanto que Paloma apenas podía mantenerse en pie. Pidió al menos media hora de descanso, pero se lo negaron. A las 2 de la tarde llamaron a la puerta. No un golpe ordinario, sino golpes potentes que hicieron temblar toda la puerta. «¿Quién será?», se preguntó Amelia. «No lo sé», contestó Eulalio, apagando el televisor. «Paloma, ve a abrir la puerta». Pero Paloma no llegó a tiempo. Volvieron a llamar, más fuerte, y luego una voz familiar. «Eulalio, abre de una vez. Sé que estás ahí». Era la voz de Severiano, el padre de Paloma, profunda, dominante, con una nota metálica de rabia. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó temerosa Amelia. Eulalio se acercó a la puerta, pero no la abrió. «¿Qué pasa, Severiano?», gritó a través de la puerta. «He dicho que abras», gritó el viejo, «o tiro la puerta abajo». «Papá», exclamó Paloma corriendo hacia la puerta. «Papá, soy yo».
Pero Eulalio la empujó y bloqueó el paso. «Quédate donde estás», le dijo al oído. «Y no hagas ruido». «Paloma», gritó Severiano. «Hija, ¿estás ahí?» «Papá», intentó responder Paloma, pero Eulalio le tapó la boca con la mano. «Severiano», dijo en voz alta. «Paloma está ocupada ahora mismo. Ven en otro momento». «¿Qué otra vez?» El viejo estalló. «Dorotea me lo ha contado todo. Lo de tu ama, lo de cómo convertiste a mi hija en una sirvienta». En ese momento sonó la puerta. Severiano no bromeaba, intentó derribarla de verdad. Eulalio rugió. «Sal, cobarde. Hablemos de hombre a hombre». «Se ha vuelto loco», dijo Amelia con miedo. «¿Llamamos a la policía?» «No tendremos tiempo», dijo Eulalio. La puerta traqueteó aún más. Estaba claro que la vieja estructura de madera no duraría mucho más. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Amelia. «Nada», dijo Eulalio con firmeza. «Yo me encargaré de él. El viejo cree que puede asustarme». En ese momento la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Severiano, un hombre de 55 años, alto, ancho de hombros, con el pelo gris y el rostro severo. En sus manos sostenía una escopeta de caza. Detrás de él se veía a Dorotea, pálida y asustada. «Ya hemos llegado», dijo Severiano al entrar en la casa. «Eulalio, cabrón». «Papá», gritó Paloma soltándose de los brazos de su marido. Severiano vio a su hija y jadeó. Paloma tenía un aspecto horrible, delgada, pálida, con una bata sucia y los ojos descoloridos. «Jesús, hija mía», susurró, «¿qué te han hecho?» «No mucho», dijo Eulalio desafiante. «Es solo que ahora sabe cuál es su lugar». «¿Su lugar?». Severiano desvió la mirada hacia Amelia, que estaba desplomada contra la pared. «¿Quién es esa puta?». «Cuidado con lo que dices, viejo», le advirtió Eulalio. «Es mi mujer». «¿Tu mujer?». Severiano se rió, pero era una risa terrible. «¿Y Paloma no es tu mujer?». «Una cosa es una esposa y otra una mujer», replicó Eulalio con cinismo. «Ya veo», asintió Severiano. «Así que metes a mi hija en la servidumbre, y con esta especial con la que te entretienes». «¿Qué te importa?», le espetó Eulalio. «Esta es mi casa, mi familia». «Mi familia es mi hija», dijo Severiano en voz baja. «Y tú, hijo de puta, te atreves a humillarla». Levantó la pistola, pero Eulalio se abalanzó sobre él. Los hombres se enfrentaron, luchando por sus armas. Eulalio era más joven y fuerte, pero Severiano tenía más experiencia y estaba más furioso. «¡Papá! ¡Cuidado!», gritó Paloma. «¿Vas a disparar, viejo?», gruñó Eulalio intentando quitarle el arma. «Sí que voy a disparar», replicó Severiano. Forcejearon unos segundos y luego sonó un disparo ensordecedor. Eulalio gritó y soltó la pistola, agarrándose el hombro izquierdo. La sangre le rezumaba entre los dedos. «¡Le has dado, cabrón!», gritó. «¿Intentas matarme?». «Yo sí», respondió Severiano con calma, recargando el arma. «Y te mataré si vuelves a tocar a mi hija». Amelia, al ver la sangre y oír el disparo, corrió por la habitación. «Yo no tengo nada que ver con esto», gritó. «No me hagas daño». Corrió hacia la ventana y empezó a abrirla. «¡Alto!», gritó Severiano, pero Amelia ya había saltado al jardín. La oyeron correr por el patio y luego el ruido de un portazo. Amelia huyó, dejando a Eulalio desangrándose. «¡Puta!», gritó. «Me has abandonado». «¿Qué esperabas?», dijo Severiano con desprecio. «¿Que la puta te fuera fiel?». Eulalio se sentó en el suelo, apretándose la camisa contra la herida. La sangre le rezumaba por los dedos y estaba pálido ante sus ojos. «Deberíamos llamar a la policía», gimió. «Y a un médico». «¿A la policía?». Severiano sonrió. «Es una buena idea. Puedes contarles cómo pegabas a tu mujer, cómo golpeabas a tu vecino con una fregona, cómo metiste a tu amante en casa». Eulalio se dio cuenta de que la policía no le ayudaría. Demasiados testigos habían visto sus travesuras. «Papá», dijo Paloma en voz baja, acercándose a su padre. «Vamos a casa». Severiano rodeó a su hija con los brazos y la acercó a él. «Claro, hija», dijo. «Recoge tus cosas». «Recoge tus cosas». Paloma fue al dormitorio, pero no había nada que empaquetar. Toda su ropa estaba sucia y gastada. Solo cogió sus papeles y algunos objetos personales. «Listo», dijo, volviendo. «Vamos entonces», asintió Severiano. Se dirigieron a la puerta. Eulalio intentó decir algo, pero solo gimió de dolor.
Escúchame bien, dijo Severiano volviéndose hacia él. Si vuelvo a verte cerca de mi hija, te dispararé como a un perro rabioso. ¿Entendido? Eulalio asintió, incapaz de hablar. Severiano, Paloma y Dorotea salieron de la casa. Eulalio quedó tendido en el suelo sobre un charco de sangre, y su ama había desaparecido con rumbo desconocido. Gracias, papá, susurró Paloma mientras caminaba por la calle. No hay nada que agradecer, hija, contestó Severiano. Tenía que haber venido antes. Perdona al viejo tonto. ¿Cómo lo sabías? Preguntó Paloma. Me lo dijo Dorotea, dijo el viejo. Tienes una buena amiga. Una amiga de verdad. Dorotea cogió la mano de Paloma. Ahora todo irá bien, dijo. Lo más importante es que eres libre. Paloma asintió, pero se sentía vacía por dentro. Libre. ¿Pero libre para qué? Toda su vida anterior se había derrumbado. Casa perdida, trabajo perdido. El marido resultó ser un monstruo. ¿Qué hacer ahora? No pienses en eso ahora, dijo Severiano, como si leyera sus pensamientos. Primero descansa, ponte más fuerte, y luego decidiremos cómo seguir viviendo. Llegaron a la casa de Severiano, un edificio pequeño pero acogedor en las afueras de la ciudad. Paloma llevaba 6 meses sin venir, pero todo seguía igual. Bienvenida a casa, hija, dijo Severiano al abrir la puerta. Paloma cruzó el umbral y por primera vez en muchos días se sintió segura. Aquí no la golpearían, no la humillarían, no la convertirían en una sirvienta. Aquí volvía a ser una persona. Y en la casa que había abandonado, Eulalio seguía desangrándose, maldiciendo a su amante fugitiva y pensando en cómo salir de aquella situación. Pero ese ya no era su problema.